Jordi Ortiz García, profesor de Criminología, miembro del área de Derecho Penal de la UEX, coordinador de los estudios de Criminología de la UEX y concejal de Seguridad Ciudadana Don Benito. Su tema versará sobre el presente y futuro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, me sumo a las invitaciones, agradecimientos y viendo cómo mis compañeros han clavado el tiempo, aprovecharé para quitarte lo que había ahí de margen. No, permitidme que os hable de tú, porque soy una persona que me gusta hablar de toda la gente. Quiero que cambiéis el chip a partir de ahora, porque yo no voy a hablar de derecho, lleváis prácticamente 3 días hablando de derecho, yo voy a hablar de criminología, ¿de acuerdo? No tiene nada. Sigue una línea que no tiene mucho que ver con lo que es el derecho. ¿Por qué hablar de policía? ¿Por qué hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bien, la policía es el sujeto activo o es la herramienta que tiene el Estado para aplicar las políticas de seguridad pública. Y cuando hablamos de políticas de seguridad pública, estamos hablando de esto. ¿Vale? Os dejo una definición de lo que es políticas de seguridad pública, porque yo no sé si lo habéis estudiado en Derecho. Básicamente, para que os entendamos, es mejorar la calidad o medidas que mejoren la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, en materia de seguridad, del delito y de inseguridad. Muchos veréis, en muchas ocasiones, los medios de comunicación, veréis cómo realizan su labor los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España y en países latinoamericanos. Bien, os voy a explicar cuáles son los retos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en España y veremos algunas serie de estrategias y programas que se están dando en países latinoamericanos para que veáis dónde estamos nosotros y dónde están ellos. ¿De acuerdo? Seguramente os sorprenda bastante lo que vamos a ver. Esto es llevar una que bien, básicamente os explicaré un poco la situación actual de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Veremos unos objetivos, unas variables y algunas actuaciones de la policía en países latinoamericanos. Unas conclusiones. Bien, desde una perspectiva legal, en España, yo voy a ser muy breve a la hora de hablar de leyes. Aquí podemos encontrar donde se refleja, donde se recogen las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 104 de la Constitución Española, la 286 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Ese sería básicamente donde se mueven las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad en general en España. Por otro lado sería la parte más funcional. No sé si sabréis que España es el segundo país de Europa con más policía por cada 1000 habitantes. Sí, a que sorprendéis, ¿no? Yo tampoco los veo. Es así, claro. Estamos hablando de 5 policías por cada 1000 habitantes. Y os recomiendo que echéis un vistazo a la 286 para que podáis ver cómo se solapan las competencias y los problemas que suelen tener las fuerzas de cuerpos de seguridad entre sí. ¿Vale? De verdad, es una recomendación porque creo que es necesario que sepáis un poco qué competencias tiene la Guardia Civil, qué competencias tiene la Policía Nacional, Policía Local o Policía Autónoma. Eso sería un poco, grosso modo, la situación actual de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es evidente que el objetivo principal, aparte de muchos otros, que tienen o que deben tener las policías es estar muy próximo a la sociedad. Es más, estar dentro de la sociedad. Ese es el objetivo principal que deben tener las fuerzas y cuerpos de seguridad y en muchas ocasiones, como podéis comprobar, no es así. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a esa situación? ¿Cuáles serían las variables que deberían trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad para conseguirlo? Yo básicamente os pongo 5. ¿De acuerdo? Continuo crecimiento, adaptación informativa, es decir, mejora en temas informáticos, por ejemplo, conocimiento del crimen transnacional, también importante, crecimiento y desarrollo de la seguridad privada y demanda de la conciencia cívica. Y para mí esto es la variable más importante a la hora de analizar las fuerzas y cuerpos de seguridad y donde podremos comparar dentro de breves minutos
qué diferencia existe entre la Policía de España y la Policía de otros países iberoamericanos. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos en nuestro país? Pues bueno, seguramente falta de información, muchísimo secretismo, falta de información por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Seguramente vosotros que vivís en pueblos sociales de Extremadura habéis comprobado la formación que pueden tener miembros de las policías locales. Yo tengo la oportunidad de impartir clases en la Academia de Seguridad Pública y les puedo asegurar que de 1.500 policías que hay en Extremadura, policías locales, solo hablamos que 500 se suelen formar habitualmente o anualmente en esa Academia de Seguridad. Por lo tanto, hay un déficit bastante importante. Respecto al secretismo e independencia, también deciros que, como vosotros podéis comprobar, es difícil encontrar qué datos o que los ayuntamientos o el gobierno nos informen de los hechos acaecidos durante el año anterior o los hechos que han tratado las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es muy complicado, resulta bastante difícil, por lo que no sabemos muy bien qué es lo que hacen. Cada vez, y sobre todo en los pueblos de Extremadura, comprobaréis que existen muchas bandas organizadas que llegan a Extremadura, vienen de fuera, y que no sabemos cómo atajar esta situación. Hay desconocimiento y falta de formación. ¿De acuerdo? Sobre eso también tienen mucho de trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Seguridad privada. Deciros que en España hay 2 miembros de seguridad privada por cada 1.000 habitantes. Es decir, tenemos bastantes vigilantes de seguridad en nuestro país y tenemos casi 1.000 empresas. Evidentemente no sé si es necesario con todos los policías que tenemos, pero bueno, parece que sí. Existe la necesidad de cubrir esa carencia de seguridad con seguridad privada. Evidentemente en Iberoamérica también existe un alto índice de vigilancia de seguridad privada, fruto, evidentemente, de eso habría que estudiarlo, sí, de seguridad o otro tipo de variables. Bien, aquí sí que me voy a parar brevemente porque quiero haceros algún inciso. Sí que es cierto que hay pocos sistemas de control, seguramente muchos de vosotros os habéis quejado en numerosas ocasiones de la labor policial. No existen sistemas adecuados en este país para poder quejarse de lo que ha podido hacer un agente, no existe. Mientras que en otros países de Iberoamérica, veremos, sí que existe. Existe un control interno mucho más importante de lo que podemos encontrar aquí en España. ¿Tenemos el derecho al pataleo? Sí, pero no tenemos cómo llegar a ese, no tenemos un esquema, una manera de poder expresar ese pataleo ante una actuación de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Evidentemente, y para terminar, deciros que es muy importante, y yo lo veo cada día como concejal de seguridad ciudadana de una población de Extremadura, es la necesidad de que los políticos se alejen de lo que es la labor de la policía, es decir, plena independencia a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entendemos que ellos son los técnicos, ellos tienen que realizar su trabajo y no deben ser los políticos los que dirijan las políticas de seguridad privada. Bien, os voy a explicar qué están haciendo en algunos países y que me resulta muy interesante. Por ejemplo, mediación policial. No sé si vosotros conocéis lo que es el tema de mediación, eso sí.